Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como verán, no soy Milva Castellini, pero estamos en el programa de ella desde hace 3 años, en STP, en Salud en todas las políticas. Por una pequeña indisposición, hoy Milva no va a estar con nosotros, pero seguramente desde la semana que viene ya va a estar otra vez con toda su audiencia. Bueno, hoy le proponemos un programa un poco más distinto a lo que veníamos haciendo habitualmente. Vamos a hablar del arte, el arte vinculado a la salud, al desarrollo, al arte en todas sus formas, como posibilidades de hacer música, pintura, danza, cómo las personas disfrutamos lo que los otros van haciendo. Hay muchos estudios y evidencias sobre el tema, del efecto que tienen las actividades artísticas sobre nosotros, y queremos ver cómo repercuten a lo largo de nuestras vidas, si realmente cambia nuestra situación sanitaria, nuestra situación social, y cómo pueden mejorar y hasta prolongar la vida. Cómo funciona el arte en las personas y por qué son un medio de expresión, un lenguaje tan necesario. Y también cómo lo podemos vincular con los sueños, especialmente en este ambiente de pandemia y de confinamiento que ya desde hace más de 1 año y medio estamos padeciendo. Pero antes, como diría mi amiga Milva Castellini, vamos a tratar de hacer hoy una columna un poco más pequeña, un lado B más pequeño. Vamos a hablar de un par de temas relacionados a algunas efemérides que septiembre es un mes de las efemérides. Ustedes saben que hay estudios donde dicen que la mayor parte o el mes donde más personas cumplen años es precisamente septiembre. Y una de las cosas que se conmemora en septiembre tiene que ver con el día de una actividad que tiene que ver con manejar los secretos de las oficinas, de las empresas, de las estructuras gubernamentales, y que está bastante unida a un tema de género. Uno siempre habla del día del médico o el día de la secretaria. No habla ni de la médica ni del secretario. Me parece que es algo que vamos a tener que deconstruir. Más allá de eso, mi reconocimiento a todas secretarias y secretarios que trabajan realmente como colaboradores estrechos. Esto fue el 4 de septiembre, especialmente a mi colaboradora de todos los años, Andrea, que seguramente desde Concordia con su familia siempre nos está viendo. Y otro tema que sí se desconstruyó en los últimos años tiene que ver con el Día del Migrante. Ustedes saben que antes hablamos de inmigración y emigración, y ya desde unos años se habla de migración. La gente no emigra ni inmigra, la gente se traslada de un sitio hacia otro por distintas circunstancias, y de eso se trata la migración. En Argentina se celebra o se conmemora también el 4 de septiembre, en virtud de un decreto del primer triunvirato en 1812, donde favorecía el asentamiento de personas extranjeras, que era bastante favorecedor del desarrollo de los países recién iniciados, de las colonias. Pero hoy, después de tantos años, tenemos algunos números que realmente nos hacen pensar en que esto puede, si no se toma debida nota, generar algún problema de tipo sanitario y social. Según informes de la Organización Internacional de Migraciones, existen en el mundo 272 millones de personas que no viven en el lugar donde nacieron. Esto es precisamente 3,5% de la población mundial. De ellos, más o menos 80 millones tuvieron que vivir en otro país de manera forzosa, y de ellos 30 millones por razones en carácter de refugiado. La diferencia entre un refugiado y un migrante es que el refugiado tiene que vivir en otro país de manera forzosa porque su vida en el país de origen es prácticamente imposible. ¿Cuál es el problema sanitario que esto acarrea? ¿Cuál es el problema más serio? Primero y principal, que las personas migrantes generalmente trasladan consigo circunstancias propias del lugar desde donde viajan, y van a lugares donde van a encontrar otras circunstancias. Entonces, si hay una enfermedad infecciosa en un lugar determinado, probablemente donde toda la gente ya es inmune, ellos van a pasar a ser más susceptibles, y la inversa también, ellos pueden ser vehículos de enfermedades a esos lugares. Además, las condiciones, estos mismos estudios, las condiciones laborales de estas personas generalmente sufren un deterioro muy importante, y es muy común que sufran enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, violencia sexual, violencia de género, trata de personas, etcétera, etcétera. Con lo cual es un problema sanitario muy importante, que si alguno de nosotros cree que es un problema
que no nos atañe o porque está muy lejos, bueno, nada más tenemos que mirar qué pasó con la pandemia, donde pensábamos que una infección viral en un pueblo medio alejado de China no nos iba a traer ningún problema, y acá estamos hace más de 1 año y medio. Por eso los organismos multinacionales proponen una serie de estrategias para tratar de hacer más llevadero y que impacte menos desde el punto de vista sanitario el problema y el tema de la migración. Fortalecer la vigilancia sanitaria y el monitoreo, mejorar el acceso a los servicios de salud, mejorar la comunicación e intercambio de información para contrarrestar la xenofobia, la estigmatización y la discriminación, fortalecer alianzas, redes y adaptar las políticas y programas para el bienestar de estas poblaciones migrantes. Para terminar, quiero concluir con un párrafo de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, pero que todos conocemos, y que es muy gráfico. Dice: el dinero de los países ricos viaja hacia los países pobres, atraído por los jornales de $1 y las jornadas sin horarios. Y los trabajadores de los países pobres viajan a los países ricos, atraídos por la felicidad y la esperanza que las publicidades le inventan. El dinero viaja sin aduana y sin problemas, lo reciben con besos, flores y trompetas, y los trabajadores que emigran, en cambio, emprenden una odisea que a veces termina en las profundidades del mar Mediterráneo o del mar Caribe. Hay un libro que lo resume todo en su título, escrito por relatos de migrantes, realizado en Honduras, que se llama Una vida entera no cabe en una maleta. Más gráfico que ese título, imposible. Con esto dejo en claro que realmente el tema de la inmigración y de la migración, de los migrantes e inmigrantes, es un tema que lo tenemos permanentemente en nuestra agenda y que debemos tenerlo. Terminado este tema, como decíamos, el mes de septiembre se celebran o se conmemoran varias efemérides. También se celebra el Día Nacional de la Lectura de un Libro y el Día Internacional de la Alfabetización. Por eso nos pareció un buen momento para mostrarle un testimonio, un pequeño video, donde vamos a escuchar a la licenciada y doctora en fonoaudiología Verónica Maggio, que entre otras cosas es autora, junto con otras colegas, del libro Cuentos adaptados para curiosos y para curiosas. Fíjate lo que nos contaba. Mi nombre es Verónica Maggio. Soy fonoaudióloga y compiladora del libro de cuentos adaptado para curiosos y curiosas. Junto con otras 14 colegas hemos armado este material especialmente preparado para niños con dificultades lingüísticas, niños que tienen problemas para comprender y para expresar el lenguaje. El lenguaje es una habilidad cognitiva que sirve no solo para comunicarnos, sino que sirve para socializar, para regular la conducta y para acceder al conocimiento, ¿sí? El lenguaje es quizá la principal herramienta que ayuda a hacer evolucionar el pensamiento. De manera tal que hemos tomado una serie de cuentos infantiles, los cuentos tradicionales, como los de los hermanos Grimm, entre otros, y un conjunto de fábulas, ¿sí?, de Esopo, que las hemos adaptado, ¿sí?, en su longitud y en su complejidad a las posibilidades de nenes con problemas lingüísticos, ¿sí? Son 15 cuentos y 15 fábulas adaptadas en su configuración lingüística, que cuentan además con actividades especiales, digamos, como para facilitar la comprensión, ¿sí? Tienen mucho contenido visual, muchas ilustraciones y pequeñas tareas que pueden desarrollar los nenes en compañía de sus padres o de sus terapeutas para poder facilitar la comprensión del material. Espero que esto resulte útil para los nenes con dificultades lingüísticas y para sus familias. Y realmente la lectura siempre es una muy buena oportunidad para, como decíamos la semana pasada, terminar de construir en nuestra cabeza lo que el autor nos quiere decir. Así que celebremos la lectura. Y ya vamos a dar paso a nuestra invitada. Quiero invitar y presentar a la licenciada Fernanda Bolli, psicóloga con orientación junguiana, especializada en arte, terapia y creatividad,
y miembro de la Asociación Argentina de Psicología Analítica. ¿Cómo te va, Fernanda? Gracias por estar en STP. Hola Gabriel, encantada de estar acá con vos para, bueno, para traer un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Hace un ratito del arte y la salud, ¿no? Y el bienestar. Qué interesante, la verdad que cómo llegar desde el arte a resolver problemas sanitarios. ¿Por qué pensamos en actividades artísticas como herramientas terapéuticas en cualquier etapa de la vida para contribuir tanto al desarrollo como al bienestar, Fernanda? Sí, bueno, es muy interesante pensarlo también como en esto de lo social, ¿no? Como desde el que el hombre es hombre y habitaba las cavernas, la primera obra de arte tiene 43.000 años, ya necesitaba expresarse, ya necesitaba contar lo que le sucedía eh, durante el día o las cosas que soñaban en la noche. Se juntaban, ¿no? Estos hacían cultura, eh, hacían arte, podían elaborar así ansiedades que tenían eh, en sus días y también prepararse para lo que venía. Entonces estamos hablando de una capacidad que es inherente al hombre y que cuando el hombre puede conectar con eso, realmente eh, puede transformarse. Y puede transformarse no Ajá. solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Qué es más importante en términos sanitarios? Lo que el arte expresa de la salud del artista o la emoción que impacta en nosotros, en los que estamos ahí presenciando una obra de arte y que nos pega directamente en el inconsciente? ¿Tengo que elegir? Porque en realidad es No. para los dos. El arte que se hace y el arte que se ve es lo más saludable que hay. Em, Sabemos que, bueno, hay un plus en el hacer que tiene que ver con tramitaciones personales, pero también el hecho de ver arte por algo digamos, nosotros tenemos neuronas espejo que hacen que eso que estemos viendo de alguna manera lo estemos viviendo, ¿no? Y en ese poder estar ahí, uno también va pudiendo elaborar y ver. Esto genera dopamina, que es un neurotransmisor Ajá. transmisor que está en el cerebro y que tiene que ver con la sensación de bienestar, ¿no? Esto genera también en el cuerpo diferentes respuestas, ¿no? Como mayor tolerancia al estrés, tiene efecto también ante el dolor, se puede como clarificar el pensamiento, concentrarse más, eh, tiene muchos beneficios el hacer y el ver el arte, ¿no? No es solamente hacer. Mira, Fernanda, yo te escuchaba y decía, bueno, fenómeno, la vida era fantástica hasta el 20 de marzo del año pasado, ¿no? Y de repente cerraron los museos, cerró el cine, cerró el teatro, cerraron los Sí. estadios deportivos, los conciertos, Mm. etcétera, etcétera. Nos quedó la televisión, nos quedó el streaming, que es un tipo de arte que nos da las cosas un poco más digeridas, ¿no? Y Sí, digamos, no nos permite volar tanto. Nos quedó la lectura también, eso es verdad, la también. literatura. ¿Qué nos pasó respecto del arte y qué nos pasó en Mm. pandemia? Vos como especialista, ¿qué notaste que nos pasó a los seres humanos Em, desde ese punto de vista? sí, justamente la pandemia produjo algo que no se había visto antes, que tiene que ver con un regreso al mundo interno, porque el mundo externo de alguna manera estaba paralizado, uno no se podía encontrar con nadie, las actividades que hacía, o sea, actividades externas, estaban todas muy limitadas, y esto hace que se active un mundo de imágenes y un mundo de posibilidades internas. Si bien el efecto traumático de la pandemia hizo que mucha energía psíquica, digamos, estuviera ocupada en cómo me manejo con la alerta del peligro de la muerte, también hubo Ujú. una posibilidad de encontrarse y preguntarse bueno, por cosas que uno quería hacer, por cosas que uno le gustaría hacer para pasar el tiempo, y ahí hubo un espacio propicio para hacer arte. Quizás no tanto para actividades cognitivas que necesitan otro tipo de energía, como para hablar un poco, para que nos entendamos todos, eh, Claro. pero sí se necesitaba la expresión y la comunicación de lo que empezábamos a sentir y que se empezaba a manifestar en esto de estar aislados y bueno, y esta necesidad de poder simbolizar esas emociones y esas situaciones internas que eran muy difíciles, ¿no? Y ahí hubo mucho florecimiento
de personas que volvieron a pintar, empezaron a escribir, se empezaron a encontrar quizás con sus imágenes oníricas y como con inquietudes que venían más desde ese lado. Quizás a veces faltaba disposición mental para ponerse a leer un libro porque no había mucha concentración, porque Ajá, merma la concentración cuando sube el sí. estrés, pero estas actividades permiten que el estrés baje. Entonces también teníamos como esa posibilidad. Fernanda, la escuela Sí, junguiana se basa mucho en el inconsciente colectivo, ¿no? sí, Jung sí, fue, sí. o Carl Jung o Jung fue un discípulo Ujú, directo y directo de Freud. ¿Cómo juega sí. acá? ¿Cómo jugó el inconsciente colectivo en esto? O Bueno, te voy explicarnos a un contar una poco, para los que no experiencia. entendemos bien, qué es el inconsciente Sí, colectivo, ¿no? sí. Bueno, el inconsciente colectivo es como nuestra base, la base que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Como una base que tiene que ver con el poder compartir una cultura y el que estemos hablando y que más o menos entendamos de lo que va, ¿no? La base está, este inconsciente colectivo está constituido de arquetipos que son formas de aprehensión y de funcionamiento de las personas, ¿no? Em, entonces, hay una conexión, nosotros ya nacemos con este inconsciente colectivo por el cual estamos todos como humanidad conectados, ¿no? Este Ajá. inconsciente colectivo va transformándose a lo largo de la historia y en la conexión con esto, ¿no? En los mitos, en los cuentos y también en los sueños, podemos ver diferentes movimientos que van pasando también en la sociedad y a través de los tiempos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de trabajar con sueños y en los sueños aparecen todas estas imágenes que tienen que ver con el inconsciente colectivo y tuve la posibilidad de armar un grupo de trabajo en Argentina en el momento de aislamiento, esto fue abril del año pasado, y un grupo de trabajo con argentinos viviendo en el mundo Ajá. en donde nos encontrábamos por el Zoom y íbamos contando sueños para ver qué símbolos iban apareciendo. Estos dos grupos, iba uno a la mañana, uno a la tarde, y no tenían comunicación entre sí. Y lo que podíamos ver eran que las imágenes muy similares tenían que ver con diferentes momentos en la pandemia. Esto lo seguimos a lo largo del tiempo y Ajá. vimos que en el primer momento parecían como eran como esas películas en donde viene la ola gigante y arrasa con todo, Sí, sí. como las catástrofes. Entonces eran como Sí, muchos sí. sueños de catástrofe. A esto siguió un estadio en donde los sueños aparecían más como, aparecían las personas que habían fallecido hacía un tiempo, las familias, los amigos que no se veían, y poblaban los sueños, pero porque era hace mucho tiempo que no los veían. Entonces los muertos y las personas que hacía mucho no veían participaban de la misma categoría. Extrañábamos a Qué todos. bárbaro. Eso fue fantástico porque eso también invitó a empezar a hacer conciencia de cómo podemos reconectarnos con esos que estaban lejos, pero no con los muertos, o capaz que sí interiormente, pero sí con estos amigos y empezaron las reuniones virtuales. Entonces uno a través del trabajo con el inconsciente, uno puede ir viendo qué cosas tiene que ir habilitando desde la conciencia, constelando desde la conciencia, para darle como una respuesta a esas necesidades. Y después ya, llegado Fernanda, sí. Ah, septiembre, perdón. octubre, llegado septiembre, No, octubre, no, no, dale, empezaron los dale. amaneceres, empezaron los nacimientos, empezaron, ya Claro. coincidiendo también con la primavera, los símbolos que aparecían en los sueños eran más esperanzadores. Fernanda, contanos un poquito, ¿cómo imaginas que va a ser entonces la pospandemia cuando superemos realmente esta situación de encierro y de sueños que primero nos traían nuestros Ujú, antepasados, luego sí, este despertar, y una vez que lo superemos, no sé si vos o cómo imagina la, ujú, el tipo de terapia junguiana que vos ujú. manejás a la perfección? ¿Cómo lo imagina esto? Gracias. Mira, Gabriel, yo creo que ya estamos en ese momento del después. Em, Estamos apelando a nuestras capacidades creativas, eso que es una capacidad innata que viene con el hombre desde que es hombre, a ver qué hacemos con lo que quedó, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que se despertó nuevo? Y tenemos la posibilidad de reconfigurar una vida que ya no va a ser nunca igual a la anterior, y que no era Correcto. la que veníamos como proyectando sin esta situación en el medio, ¿no? Entonces, esto
saca muchos recursos que nosotros no sabíamos que teníamos, porque los recursos se activan cuando aparecen las dificultades. Entonces, ahora hay muchas personas que se ven que pueden trabajar desde la casa, o que pueden trabajar de otra manera, o que pueden manejarse en las relaciones de determinada manera y que antes no era. Entonces, estamos en ese nuevo momento que tiene que ver con aprender a ser con lo que somos ahora. Pero estamos todas las personas... Sí. En términos de inconsciente colectivo, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿les quedará en su inconsciente colectivo esta pandemia que nosotros pasamos? Les va a quedar el resultado, ¿qué es lo que hicimos con esto? ¿No? Es como cuando después de las guerras, como quedan determinadas modas que uno no sabe por qué, o determinadas formas de funcionamiento afectivo familiares, y esas cosas hicieron huella en el inconsciente colectivo, ¿no? Y uno ve en determinados lugares después donde va cómo funcionan esas sociedades. Esto nos pasó a nivel global, ¿no? Atravesado todo esto ya va a quedar, ya queda incluido dentro del inconsciente colectivo, ¿no? Pero va a ser lo que, digamos, esto es lo que somos después, ya somos lo que es después. Así es. ¿No? Que estamos viendo cómo reconfigurar nuestras vidas, dónde vivir. ¿Cuánta migración hay ahora? Hablando de lo que estabas hablando al principio del programa. Muchos migraron, porque saben que pueden trabajar ahora desde cualquier lado, o porque se dieron cuenta que había otras necesidades para satisfacer. Y para terminar, ¿vos crees, imaginás nuevas corrientes artísticas luego de la pandemia? Sí. Sí. De hecho, esto es algo que estoy esperando que empiecen a aparecer, estoy esperando ahí que aparezcan y poderlas ver más claramente. Luego de las guerras, luego de pestes, en grandes cataclismos de la humanidad o grandes crisis de la humanidad, hay un resurgimiento, pero porque el inconsciente colectivo es como que envía una información a los artistas o a las personas que están haciendo arte en ese momento y empiezan a aparecer símbolos nuevos, movimientos nuevos cambios de paradigma, reconfiguraciones y bueno, ahí están los movimientos artísticos y las nuevas formas de hacer, a los que tenemos que disponernos también porque se nos abre un nuevo mundo, no sin dificultades para adaptarnos, pero ese creo que es el desafío de la conciencia que vamos a tener, ¿no? A observar estas cosas nuevas que van a empezar a aparecer muy pronto, si no están siendo ahora y todavía no las conocemos. Seguramente. Te agradezco mucho, Fernanda, realmente tu participación. Por favor. Así que bueno, muchas gracias seguramente nos vamos a volver a ver. Sí. Somos Salud en todas las políticas, el programa de la señora Milva Castellini, que seguramente estará la semana próxima con todos ustedes. Gracias. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.